Esta es una audiocolumna del Autómata Podcast. Para apoyar al podcast y acceder a más audiocolumnas como esta, suscríbete desde $1 al mes en patreon.com/Autómata Podcast. Hay mejores y peores maneras de llegar al conocimiento. Para propósitos de este artículo podemos dejar la definición en estatus de lo reconozco cuando lo veo, y en ese mismo espíritu también voy a suponer que tener más conocimiento en general es mejor. Esto no es tan obvio en algunos casos. Si yo quisiera saber, por ejemplo, cuánto mide una pared en la que quiero poner un librero, hay mejores y peores maneras de hacerlo. Puedo, por ejemplo, medir la pared con cinta métrica, flexómetro o similar, obtener el dato a partir de los planos de mi casa, proyectar sombras sobre la pared y determinar sus dimensiones por trigonometría, estimar a ojo, preguntarle a otra persona, lanzar unos dados, leer cartas de tarot, esperar la respuesta en un sueño o en una aparición, o rezar. La calidad de la respuesta en cada caso y lo apropiada y práctica que es para resolver el problema, al menos comparada con las demás, es obvia. Y sin embargo, en el mundo real, preguntas cualitativamente equivalentes a ¿cuánto mide mi pared? Son abordadas con todas estas estrategias y más, cuando es claro que algunas dan mejores resultados que otras y otras no dan resultado alguno. Aunque sean mucho más difíciles de contestar en la práctica, preguntas como ¿qué deberíamos hacer sobre el cambio climático? ¿O cómo la mente es generada por el cerebro? ¿O qué modelo económico deberíamos seguir? ¿O cuánta vida hay en el universo? Se pueden responder de mejores o peores formas también. El término escepticismo es ahora una especie de mancha de tinta cuyo significado depende de quién lo usa y para qué. Por un lado se refiere a la actitud loable de siempre procurar usar los mejores métodos para medir e interpretar al mundo. Por otro lado se le asocia con la falta de una virtud, específicamente la fe. Esto no es un problema para nada porque la fe no es una virtud, pero ese es otro artículo. Finalmente, es simplemente usado como un disfraz para el negacionismo. Que deberíamos usar los mejores métodos para medir y pensar parecería algo incontrovertible, hasta que uno especifica qué es lo que quiere medir y sobre qué quiere pensar, y entonces siempre hay quienes se oponen a que se mida y se piense. En su mejor versión, el escepticismo tiene un efecto curioso. El escéptico cree un montón de cosas y con gran convicción. Resulta que, por más limitados que pudiéramos ser como humanos, sabemos cada vez más y poco a poco, aplicando los mejores métodos que tenemos para llegar al conocimiento, acumulamos mucho de este y lo usamos para cambiar nuestro mundo y a nosotros mismos, así comprobando que algo sabemos. Ser escéptico en este sentido es, parafraseando a David Hume, creer en proporción a la evidencia. Y tenemos un montón de evidencia para un montón de cosas. Cada cosa que sabemos destapa otra que no, y así el proceso se repite continuamente y, con él, el conocimiento se acumula. Por esto es tan frustrante para quienes nos suscribimos a esta forma del escepticismo, cual imperfectamente, ver el término usado por escépticos del cambio climático, la vacunación, la llegada a la luna o incluso el holocausto. Estos individuos saben del prestigio intelectual que tiene el escepticismo en el otro sentido y lo aplican a sí mismos, castrado, mutilado e invertido. Una cuidadosa consideración de la evidencia y de cómo pudiéramos estarla interpretando mejor o peor es precisamente lo que no están haciendo. Se escudan tras una actitud pseudocrítica para evitar ser, justamente, críticos. Dicen, ¿qué? Si yo solo estoy haciendo preguntas como buen escéptico. Su meta no es buscar el conocimiento, sino suprimirlo.
Es por eso que, en el buen sentido del término, no hay tal cosa como un escéptico del cambio climático o un escéptico de la vacunación. Mejor dicho, los escépticos son quienes más creen en estas cosas, porque no solo han hecho las preguntas, sino que también han considerado las respuestas y los métodos para obtenerlas, y han reconocido que algunas son realmente mejores que otras. Los otros son solamente negacionistas que, lejos de acumular conocimiento, en el mejor de los casos acumulan solamente superstición. Si quieres más columnas y contenido extra como el anterior, apoya la producción del Autómata Podcast en patreon.com/Autómata Podcast o haz un donativo en la página de apoyo en superautomata.blogspot.com. La música para las audiocolumnas es cortesía de Zapsplat.com. Yo soy Héctor Mata, gracias por escuchar.